Adiós a las reglas. Día 8. Mi mamá y yo hablábamos de lo que había pasado. Le pedí perdón. Ella también se disculpó conmigo y por primera vez la vi llorar. Las palabras que le dije sobre lo que pensaba la abuela la hicieron sensibilizarse, aunque también influyó que mi padre no fuera tan blando. Ambos decidieron que me apoyaban, que era mi dinero y que si quería ayudarla no iban a intervenir siempre y cuando eso no afectara mi futuro ni tampoco me pusiera en riesgo. Día 9. Volví al instituto y preparé todo para la clínica de adicciones en la que Sofía y Noah ingresarían. Logré con la ayuda de Christopher que permitieran que saliera por las mañanas para estudiar y así no perdería el curso. En 3 días le daban el alta. Día 10. Todavía Sofía no decía una palabra. Me dejaba entrar y me miraba, pero luego apartaba la vista. Yo tampoco insistí. Me senté toda la tarde en el mueble de su habitación y aproveché para ponernos al día. Puse música bajita para no crear molestias en la clínica, pero me di cuenta de que la estaba disfrutando. Además, aproveché para regalarle un cuaderno de dibujo, lápices y colores nuevos. De cierta forma, verla inspirada dibujando me hizo sentir bien. Las enfermeras me dijeron que salir de una adicción no es fácil, que iba a estar malhumorada, pero yo no noté su mal humor, noté cansancio. Día 11. Sofía pasó todo el día dibujándome. Llegué a sentirme más que avergonzada, con las mejillas calientes, las manos sudorosas y las piernas temblándome ante la intensidad de su mirada. Día 12. Belén me contó que renunció y que luego de nuestro viaje de grado no volvería a dar clases en el Ángel. Me invitó a salir, pero me excusé, no podía faltar a ver a Sofía. Sin embargo, me contó que nos subiremos al Roraima. Nuestro viaje de graduación será un lugar misterioso, uno de los tepuis más altos del mundo, con una altura de 2.810 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los lugares turísticos más visitados del mundo. No creo que mi condición física me permita subir por 3 días, ni tampoco que disfrute acampando llena de mosquitos en medio de la nada. Así que no comparto la emoción del resto, lo que es normal, porque Yuli más actividad física, más intemperie, más cosas de campamento, igual a 0 puntos. Día 13. Por fin salió de la clínica. Había descubierto varias cosas en mi estadía con ella. La primera era que todavía no le gustaba estar viva. La segunda, que extrañaba muchísimo a sus hermanos y que no podía hacer nada porque Christopher me dijo que estaban en un internado llamado Renacer, ubicado en otro país y que era imposible que los viera. La tercera, que no quería relacionarse con nadie. Estaba sumergida en una introspección y que no quisiera hablar debía significar algo. Al menos llegué a verla escribir y tuve la sospecha de que estaba haciendo canciones. La cuarta y la más importante es que a pesar de que no quería conversar ni ver a nadie, había autorizado que mis visitas sí se las permitieran. Quise empezar por su disgusto con la vida. Quise intentar hacer que fuera más llevadera. Y empecé por ese punto cuando le compré ropa más a su estilo, porque la verdad es que la mía no era su tipo. Su padre estaba desaparecido y según lo que Sergio investigó sobre la adicción, teníamos que apartarla de su casa y de todo lo que le recordara al pasado, excepto Noah. Ella, a pesar de que no hablaba, puso mal la cara cuando le entregué las bolsas con lo que serían sus nuevas pertenencias. Era evidente que no le gustaba de verme, pero no lo hacía con doble intención, y por supuesto que no me debía nada. No me paré en sus negativas, y le dije que si no se cambiaba, lo haría yo. Vi en su mirada un atisbo de picardía, y efectivamente, tuve razón. Por supuesto que Sofía Pierce disfrutaba ponerme nerviosa, incluso estando en recuperación. Alzó los brazos en un intento de decirme sin palabras, adelante, desnúdame. Me levanté del mueble y con todo el acoplo que pude conseguir, dije que no iba a permitirle que me viera nerviosa. Hice mi mayor intento, chicos, de verdad lo hice, pero olía a todo menos a clínica. Tenía un aspecto mucho mejor que el del primer día. Su cabello rubio todavía con reflejos azules, sus ojos mirándome curiosos, y la mueca sexy que hizo con su boca, quitaron la actitud sobrada que pretendía mostrarle. Sí, Sophie tenía que superar la adicción a la heroína y todo mostraba que yo tenía que ingresar a ese centro, pero para controlar mi adicción a ella. Alcanzó a notar que había logrado desconcentrarme, para que saliera de ella una sonrisa. Me bastaba que se riera para seguir adelante, y fui quitándole con cuidado el camisón. Percibía la chispa de malicia en sus ojos, que se veían más claros que nunca, y cuando bajó la mirada hacia su mono de pijama, tuve que contenerme. La buena noticia es que no me dejé intimidar, al punto de no hacer mi tarea. Le quité lo más rápido que pude el mono, pero se enredó, o me enredé yo, que estaba temblando. De nuevo era un manojo de nervios, y el contacto de sus manos con mi barbilla me hizo respirar profundo. Tomó mi rostro entre sus manos y me acercó hasta ella para darme ese abrazo que tanto había extrañado. Sabía que lo lograríamos, y ahora mismo me pregunto, ¿de dónde provenía tal seguridad? Todas las señales dictaban que estaba grave, pero cuando la tenía cerca, lo difícil me parecía cualquier cosa. No la iba a abandonar. Mi plan había empezado. Noah había ingresado al centro 3 días atrás. Nosotras iríamos de inmediato, pero
Antes tenía que hacer algo, o mejor dicho, teníamos. Caminé con ella de la mano hasta el carro. Pensé que se soltaría, pero de nuevo me sorprendió. Estaba feliz de abandonar la clínica, y algo en su mirada me decía que compartíamos el sentimiento. La solté para abrir las puertas de vidrio y cortar con lo que la separaba del aire libre. Las abrí sintiéndome en un capítulo nuevo de mi existencia. Sentía felicidad, euforia, adrenalina. Me sentía invencible. Empezamos, le dije. No soy terapeuta, no soy psicóloga y todavía no soy doctora, pero oficialmente hoy comenzamos nuestra rehabilitación. Le dije y vi que me miraba con curiosidad, pero sentí también antipatía. Tenía que esforzarme más. Yo quiero rehabilitarme de las normas, de lo lógico y de todo lo social que he conocido. El problema es que tú comenzaste a enseñarme antes que yo a ti. Desde que te conocí, me has mostrado que el aire no solo es aire. Extendí mis manos y con un optimismo que no habita en mí, caminé en retroceso sin dejar de mirarla. Que las tardes no son las tardes. Tú, Sophia Pierce, comenzaste a enseñarme que no todo es como pensaba, que siempre hay otra posibilidad. Volví a atrapar su mano y caminamos hacia el aparcadero. Abrí la puerta del puesto donde se montaría y ella, mirándome con sorpresa, porque evidentemente Sofía no es de las personas a las que las tienes que atender. Ella siempre se ha atendido sola. Es mi turno de enseñarte, musité hacia ella. Mi primera lección es que tú también eres una princesa. Parada frente a la puerta, le extendí el brazo en señal de que se subiera y me regaló la segunda sonrisa del día. Corrí con una emoción que nunca había sentido hasta el puesto del piloto. Me subí y encendí el carro, luego de insistirle en que se pusiera el cinturón, pero ella, acostumbraba a ser rebelde, puso mala cara. ¿También quieres que te lo ponga yo? No vaya a ser que te acostumbres a que te haga todo, o mejor dicho, que finjas que solo quieres eso, cuando lo que realmente quieres es que esté encima de ti. Julie, ¿en serio dijiste eso? A veces cambiamos, pero sí, efectivamente le dije eso, y sus ojos, de repentina sorpresa, me causaron risa. No se sentía tan mal ser yo quien tuviera el control. La primera canción sonó aleatoria, pero en una de mis favoritas, y creo que la convertí en su favorita. Easier, 5 Seconds of Summer. Yo voy a aprender a dejar de ser tan comedida, le dije, acelerando y sacándonos del estacionamiento para ir hacia la avenida Boyaca, mejor conocida como Cota 1000, por su elevación de 1000 metros sobre el nivel del mar. Para describírselos mejor, es un lugar en la que por un extremo tienes las majestuosas montañas y por el otro la ciudad. Avancé rápido, a una velocidad de 90 kilómetros por hora, que ya es mucho más de lo que acostumbraba. Bajé los vidrios de nuestras ventanas y con la música a todo volumen, fui yo quien comenzó a cantarle. No porque lo hiciera bien, no porque me encantara, no porque alguna vez hubiese cantado en la soledad. Lo hice porque también yo necesitaba primeras veces. Ella me había dado muchas, esta vez me la daría yo. Salir del control, apretar el acelerador, pasar los carros, sacar la mano por la ventana, masajear el aire que se escapaba por mis dedos, y me hacía pensar que era libre. Fue un buen comienzo. Libre de preocupaciones, libre de planes a futuro, libre de pensar en los problemas. Además, necesitábamos una dosis, yo de adrenalina y Sofía de ganas de vivir. Recorrer la ciudad sin rumbo fijo, cantar a todo pulmón hasta quedarte sin aire, sin indicio de vergüenza saber que estás con la persona que saca lo mejor de ti. Porque ella, entre todas las personas que he conocido, fue la única que me sacó de la cárcel en la que pensé mis padres me tenían. No era así. Esa cárcel la hice yo misma para protegerme del daño que me hacían en un instituto que jugaba con mis sentimientos. Fingí ser ruda porque no me aceptaron siendo distinta. Mis amigos me daban paz, pero hasta de ellos me alejé, porque puedes tener distancia hasta con los que amas, y mi antipática y distante personalidad era así. La gente me había decepcionado tanto que amándolos como los amaba, no salía de las reglas que yo misma inventé. 1. Tu futuro importa más que tu presente. 2. No hagas caso a lo que dicen de ti. No cambies. No dejes que sus burlas te afecten. Y cuando pienses en ellos, recuerda que te vas. 3. La medicina será tu vida. Ningún ser humano puede distraerte. El trabajo es lo más importante. Nadie más va a volver a hacerte daño. 4. Apártate de los crueles. El mundo no es un lugar para que puedas soltarte. 5. Sé comedida y nadie va a lograr acceder a ti. Esas reglas absurdas las hice cuando Jessica hizo un montaje en Photoshop en el que salía desnuda, en el supuesto cuerpo sin ropa que decía perdedora. Lo pegó por cada rincón del instituto. El cartel decía Julie Mojigata. No lloré delante de Benjamín ni de Paula. Aguanté cada lágrima y jamás la sequé, ni siquiera en soledad. Pero me estaba ahogando y solo cuando Sofía entró al instituto, solo con ella, todo empezó a volver a estar bien. No sé cómo en tan poco tiempo logró eliminar mis barreras. Entrar tan fuerte, estar a mi lado y sin obligarme a nada, llevarme a ver más de lo que soy. Me despido de mis reglas, de mis imposiciones, grité manejando a medida que pasaba a los carros. Que se vaya con el viento mi miedo a reconocerme como soy.
exclamé, y Sofía me miraba con una carita de ¿me la cambiaron? ¿De qué tienes que liberarte tú? Pregunté hacia ella con una sonrisa porque ese día era más sonrisa que persona y no tenía miedo de demostrarle que estaba feliz. Sofía no contestó. No estaba preparada para hablar, no estaba lista, pero cada presentimiento que yo sentía me lo había enseñado su extraña y maravillosa personalidad. Sofía Pierce no necesitaba decir nada. Ella necesitó hacer la mitad de una sonrisa y poner la mano sobre la mía, que manejaba la palanca de cambios. Sentirla tan cerca mientras metía la cuarta velocidad hizo que mi día fuera perfecto. Estuvimos un rato en medio del silencio, disfrutando de que era un día especial y de que no siempre teníamos que saber a dónde íbamos. Perderse estaba bien siempre y cuando estuvieras contigo, o mejor aún, contigo y con la persona que hace que ser tú mismo no sea tan difícil y que en cambio te observa como si fueras una jodida obra de arte. Después de mirarme fijamente por más de 20 segundos, se apoderó del iPod y puso una de las canciones que a ella le gustaban. Lo sabía porque no la había descargado yo. En los primeros días que fue a mi casa, se apoderó de mi reproductor y creó una lista nueva de reproducción con sus canciones favoritas. In Your Phone, Ty Dolla with Lauren Jauregui. Sofía no necesitaba cantarme, ni tampoco decir una palabra. Comencé a entender sus silencios, empezó a moverse al ritmo de la canción y era como si tuviera el don de volverme loca. Con cada movimiento dejaba caer su cabeza hacia los lados, utilizaba los labios y su lengua bordeándolos como arma de seducción. Era más que guapa, porque su belleza iba por encima de esos labios carnosos, del arete en la nariz, de sus hombros llenos de lunares que iban bajando hasta cubrir su pecho. El cabello, el físico, todo da lo mismo cuando el cuerpo que te cubre tiene un alma sin igual. Ella podía cambiar de físico con cualquier cuerpo y yo siempre la descubriría. Me empecé a aprender su espíritu de memoria, porque era mejor que cualquier libro, era mejor que cualquier clase, y la última vez que la vi, le dije que me gustaba Belén. Lo hice para no decirle que me dolía amarla tanto. Era así. La verdad no podía ocultarse y yo, que no creía en la reencarnación, cambié de idea porque una vida no me bastaba para conocerla a fondo. Manejamos hasta que el sol se despidió, pero mi plan de enseñanza continuaba. Ambas estábamos aprendiendo, pero ahora venía la parte final. Christopher me llamó desde Costa Rica, el país donde se encontraba, para autorizarme su casa para dársela a Sofía, mientras se recuperaba. No me puso un tiempo límite, pero sí me dejó en claro que no iba a ser fácil. Ella dormiría en el cuarto de rehabilitación hasta que estuviera bien, pero ese día, su primer día libre, yo le tenía otra sorpresa. Manejé hasta la casa de Christopher y me di cuenta de que quería hablar. Veía en su cara de confusión un «Julie, ¿qué hacemos aquí?», acompañado de muchas preguntas más. Me burlé de ella con disimulo, sabiendo que todavía no iba a hablar. ¿Por qué no hablarme? ¿Por qué sentía que su voz ronca y sexy debería ser callada? No tenía la respuesta, pero antes de que abriera la puerta del carro, fui a buscar en el puesto de atrás un poco de agua. El tiempo exacto para que Sofía se bajara con rapidez, rodeara el coche y abriera mi puerta. Sí, tenía que recordarme, incluso sin hablar, que la princesa era yo. Me bajé y sentí cuando me cogió de la mano apretándome con fuerza. Caminé con ella y me di cuenta de que fácilmente podía pasar el resto de mi vida así. Sergio y Claudia pasaron a ser mis cómplices. Eran tan cercanos, tan auténticos y tan amorosos que me hacían sentirme afortunada. Agradecí al verlos y ellos, con la cara de emoción, me hicieron la señal de que todo estaba listo. Llevé a Sofía al interior de la casa y fuimos hacia una de las terrazas que habían decorado con velas. El resto estaba completamente oscuro, pero la mesa cubierta con pétalos y una jarra de agua que estaba lista para nosotras. Nos esperaba una cena de silencios y miradas, una cena inolvidable y oficialmente mi primer acto cursi. Sentía vergüenza de cómo lo tomara. Tenía pena, estaba nerviosa. Literalmente mi estómago quería salirse y mi corazón ya se había paralizado. Julie, necesitas seriamente controlarte. Me hubiese encantado un trago de vino. Oh my God. Oficialmente era distinta. Y hasta quería saborear una copa de esas que te quitan los nervios. Pero si ella estaba recuperándose, yo también. ¿Podía sobrevivir a su presencia sin embriagarme? No me quedaba otra que descubrirlo. Claudia cocinó como le dije. La comida favorita de Sofía era la pizza, pero con el toque elegante de Clau iba a ser inolvidable. Quería también convertirme en su primera vez, la primera vez que un día no duele, la primera vez que te atienden y te enseñan que no naciste para hacerlo todo, y también pueden enseñarte a querer. Ninos Bellissima, una pizza preparada con diferentes tipos de caviar y trozos de langosta fresca, una de las delicias que preparamos únicamente para los días especiales. Sin duda, estábamos en uno. Durante los días de la clínica casi no comió. Tenía que engordarla al menos un poquito. La vi casi que chuparse los dedos. Logré lo que quería, devolverle el apetito.
A veces me miraba de una forma en la que sentía que todo se detenía. Durante la cena, sus miradas, que se iban cada vez más a mis labios, lograban que mi circulación se volviera loca. Era muy difícil, realmente difícil contenerme. Te dije que aprenderíamos juntas, así que ahora aprenderemos sobre lo que más te gusta. Aprenderemos sobre lo que dices que existe por encima de nosotros y de nuestro planeta, le dije, levantándola con rapidez y extendiéndole la mano para que me siguiera. El sistema de sonido de Christopher daba a toda la casa. Claudia sabía lo que tenía que hacer. Me la llevé tapándole los ojos con mis manos y agradeciendo que fuéramos del mismo tamaño. Ella se dejaba. La había visto distante con todos, incluso con Noah, al que mantenía lejos, pero conmigo. Siempre me dijo que no podía decirme que no, y al parecer no mentía. La canción que pedí fue la misma con la que vimos las estrellas en mi habitación, la misma que utilicé para sacarla un segundo de sus pensamientos, de las tristezas, de sus problemas. Esa noche funcionó, y lo intentaría de nuevo si el premio era otra sonrisa. Bad Liar, de Imagine Dragons. Le devolví su derecho a la vista, soltándome de sus ojos y extrañándola al instante que tuve que despegarme de ella. Caminé adelantándome hasta llegar a su regalo. Un telescopio catadióptrico, computarizado marca MAID LX200 con GPS integrado de 12 pulgadas de diámetro, con recubrimiento UTHC, en espejos y placa protectora, distancia focal 3048 milímetros y tripoide extra grande. A ella le gustaba dibujar a través de fotos o de lo que observaba. Podía observar las estrellas, pero también fotografiarlas. Por eso me esforcé en conseguirle el telescopio que se acercara a sus necesidades. O quizás exageré, pero nunca me había sentido tan feliz de hacer un regalo. El único inconveniente es que no me di cuenta de que Sofía no tenía gustos costosos, que ella podía ver las estrellas sin telescopio y al mismo tiempo tomar con sus ojos fotografías mejores que las que tomaría un regalo de $3,000. Un gran error pensar que ella, entre todas, no pensaría en el precio al reconocer que se trataba de un artefacto profesional, escogido con cuidado para acercarla más a los astros, al cosmos, a todo lo que la enloquecía, porque esa era mi idea, lo único que estaba buscando era hacerla feliz. Julie, quiero que lo devuelvas, fue lo primero que escuché de esa voz que me hacía tanta falta. Entiendo lo que quieres, pero el dinero no puede eliminar cicatrices. El tiempo lo hace y estamos peleados, pero tú, Julie, no eres el tiempo y también me curas. Sofía se expresó con la misma fluidez que antes, con la misma tristeza, con los mismos ojos que incluso sin palabras me decían tanto, y añadió, no quiero tu dinero, no quiero que utilices nada de lo que te han dicho que sirve para curar. Recaí en una adicción que te dije que tenía, recaí en los pozos oscuros que viven en mí. Y entiendo lo que quieres y lo estás logrando. Me enamoro de la vida cada vez que estoy contigo, pero si quieres que aprendamos juntas, recuerda que yo quiero enseñarte que somos por encima de lo material. Así que vamos a devolverlo y si de verdad quieres hacer algo con el dinero, encontraremos eso, ese pedacito de sueño que tu abuela quería que encontraras, porque yo no soy un sueño, yo quiero ser tu realidad. Además, continuó Sophie diciéndome, un sueño está en algo que parece imposible, algo que va por encima de tener una casa, un carro, un telescopio o algo tuyo. Cuando tienes una meta que va por encima de ti o de la gente que quieres, eso es un sueño, porque soñar de verdad es apostársela hasta por desconocidos. Mi concepto de sueño es algo que, al hacerlo realidad, no solo tú ganas, sino que gana la tierra en donde vivimos y otras personas. ¿Lo entiendes, Julie? Siguió hablando al ver que asentía con un leve movimiento de cabeza. Te dejo que me enseñes lo que quieras, pero no con dinero. Pagaré lo que me prestaste, lo de la clínica, incluso lo de Eric, porque ya sé que fuiste tú. Siempre lo has sido. Desde que te vi, algo cambió y quise acercarme, quise avanzar, pero cada paso que daba te ponía en peligro o te lastimaba. No estoy cerca de lo que mereces, pero Julie Dash, eres lo que cualquier mortal soñaría. Así que déjame enseñarte que el dinero es solo un papel necesario, pero que podemos ser diferentes al resto. Podemos usarlo para una causa mayor. Me le quedé viendo y simplemente me sostuvo la mano. Ninguna de las dos dijo nada, porque ya Sofía lo había dicho todo. Cada uno de sus pensamientos y el buen uso de ellos me hizo pensar que no había estado mal mi impulso por traerle el telescopio, porque justo eso hizo que recuperara su voz. Hizo que sus pensamientos no se contuvieran encerrados, porque con la dulzura y la paciencia que tiene conmigo, tenía que explicarme que no todo se compra con dinero. Me explicó que lo que a mí me sobraba a otras personas les hacía falta. Entendí mucho después que la verdadera necesidad iba por encima de los caprichos, incluso por encima del mío que se centraba en querer bajarle el mundo. Pero Sophia Pierce no era de las personas que necesitaba el mundo a sus pies. Ella prefería ser de las que ayudaba a mejorarlo, porque siendo una más de tantos miles de millones de personas, siempre resaltaba, y lo hacía porque su esencia no estaba ligada con el egoísmo. Su pensamiento siempre se concentraba en dar. Aunque saber tantas cosas y sentir a la magnitud con la que ella sentía a veces era demasiado.
Por eso estaba luchando contra su adicción, pero viéndome, en medio de la noche, tomó el control y me guió hasta el césped para acostarse y extender su mano. Princesa, ¿te acuestas conmigo a ver las estrellas? Qué buena manera de volver a expresarse. Por supuesto, ya todos saben cuál fue mi respuesta. Lo que tendrán que aguantar es la curiosidad por saber qué pasó después.